vamos a colocarnos en pie para la lectura del día de hoy. Le pedimos el favor a nuestra hermana Joana para que nos dirijan la lectura, por favor. Isaías capítulo 33. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del destruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado, Señor, el cual mora en las alturas, lleno a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación al temor del Señor será tu tesoro. He aquí, sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán en el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice el Señor, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo, daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que están lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué es del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada ni será arrancada sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será, Señor, para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por lo cual no andará galera ni de remos, ni por él pasará gran nave, porque Señor es nuestro juez, Señor es nuestro legislador, Señor es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni estazaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella,
le será perdonada la iniquidad. Amén. Amado Señor, en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Hoy, Señor, no siendo nosotros, porque dependemos de ti y necesitamos de ti para entender tu palabra y para el predicador que habla de tu palabra, Señor. No para que la entendamos como nosotros queremos, sino para que tú, Señor, nos hagas el entendimiento conforme a tu voluntad y para que el predicador, Señor, predique, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias por la iglesia, que hoy nos congregamos en tu nombre, que hoy, Señor, nos reunimos para rendir nuestras vidas ante ti, para reconocer, Señor, que necesitamos de tu presencia, para avisar en ti, Señor, en tu morada, en tu descanso, Señor. Gracias por la vida del predicador, de nuestro pastor Juan Manuel, Señor. Ayúdalo, Señor, hoy, que dependa de ti, Señor, que cada palabra, Señor, que tú le das, Señor, sea como saeta, Señor, para que traspase nuestros corazones, Señor, y para que nuestras vidas sean exhortadas y edificadas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Aquí está nuestro corazón, Señor, y nuestras vidas para que tú seas con nosotros. Y tú nos ayudes, Señor, a no apartarnos de ti y a no irnos, Señor, ni a derecha, ni a diestra, ni a ningún lado, Señor, sino que siempre caminemos junto a ti. Gracias, Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Pueden sentarse, pues, muchas gracias. La guía. Nosotros consecutivamente estamos estudiando el libro de Isaías. Como pueden ver, ya llegamos al capítulo 33 del libro de Isaías, ¿cierto? Hemos tomado diferentes versiones bíblicas. Aquí tengo una versión católica, tengo una versión de los testigos de Jehová también, para apoyarnos hoy de pronto en algún aspecto, si es fundamental, para que veamos que cuando nosotros entendemos las Escrituras, no estamos recibiendo la palabra de hombres, estamos recibiendo la palabra de Dios. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que me podría a mí dar la garantía que la palabra que tengo yo aquí es la palabra de Dios? Mire, a raíz y a través de todos los tiempos, sabemos que se han levantado muchos falsos profetas, ¿cierto? Pero el falso profeta falsea la pesa. La pesa es verdad, pero falsear la pesa es totalmente diferente. ¿Qué hace un comerciante que falsea una pesa? Usted va y le compra una libra de arroz, ¿sí? Y él la adultera, y cuando usted coloca, realmente no está comprando una libra, sino está comprando solamente, digamos, 350 gramos. O sea, es menor lo que le están dando. ¿Dónde está el problema? Sí, no está en la pesa, porque la pesa realmente indica lo que el tendero, en este caso, o el comerciante, le dé para que indique el peso, ¿sí? Bueno, el problema con la palabra no es la palabra en sí, es quien la interpreta y quien la da a conocer. Y ahí pues sale otra pregunta. Entonces, ¿cómo sabemos que la palabra que nosotros recibimos es la palabra de Dios y no es la palabra de un hombre? ¿Sí? Entonces debemos comprender siempre, para poder comprender las Escrituras, qué o de quién nos está hablando el Espíritu Santo. Porque miremos un momento, por favor, el Evangelio de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 16. Vamos a leer el versículo desde el 5. Ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y de juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. O el Espíritu de verdad que nos lleva a toda la verdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios mismo dio la guía para que nosotros no interpretáramos las escrituras de acuerdo a nuestros pensamientos o a nuestro propio intelecto o a nuestras propias circunstancias, sino que es el Espíritu Santo quien testifica acerca de Jesucristo. ¿Cómo así? Y entonces, ¿en dónde queda el hombre? No existe el hombre. No hay un hombre que pueda testificar de Jesucristo. No hay un hombre que pueda testificar. Quite en la relación del testimonio, el testimonio lo da ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, mire que no hay un hombre. Es Dios mismo revelándose a los hombres. Claro, ese es el punto. Lo que pasa es que como nosotros nos han enseñado, entonces, claro, la religión nos ha dado entonces muchas interpretaciones, la católica, que realmente, bueno, esta sí dista mucho. La católica y la cristiana no distan mucho, a no ser que tengan dos libros que realmente no, yo no los descartaría porque me parece que son libros que deberían estar. ¿Cierto? ¿Sí? No van contra la doctrina. Incluso ahí faltan 140 capítulos de Enoch. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando nosotros nos acercamos a la escritura, en este caso que estamos leyendo Isaías 33, vemos desde un punto de vista de los hombres, porque nos falta la lupa o nos falta el lente que nos ayuda a comprender de quién está hablando las escrituras. Mire conmigo un momento primero, primera de Pedro, capítulo 1. Es segundo. Sí. Versículo 19 y 20. Bueno, desde el 20. Sobre todo tienen que entender que nunca la profecía de los profetas, dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, sin profetas, ¿se podría comprender la escritura? Sí, sin profetas se podría comprender la escritura, porque no es dada por la comprensión personal de un profeta. Dice así, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Claro, es decir, ¿qué es el profeta? ¿Qué es el predicador? ¿Qué es un instrumento? El viento
El soplo de vida es de Dios. La palabra que salió de su boca es Dios. Es como una trompeta. Eso es el predicador, simplemente la trompeta. No es nada más. Entonces, si es el Espíritu Santo que guía al hombre, ¿de qué tiene que hablar el Espíritu del hombre para que sepamos que está hablando conforme a Dios y no conforme a la interpretación personal del hombre? ¿A quién nos ha de llevar? No, ¿de quién hablaba el Espíritu Santo? Lo leímos en Juan 16. De Jesús. Él tomará de lo mío y os hará saber porque Él testificará acerca de mí. Es decir, que toda la escritura nos ha de llevar ¿a quién? A Jesús, no a Dios. Porque es que Dios ya se está revelando a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo testifica acerca de Jesucristo. Ese es el punto. Lo que pasa es que esto lo podríamos nosotros haber escuchado o incluso entender, pero la pregunta es, ¿por qué muchas veces buscamos a hombres para que nos enseñen de lo que las escrituras ya nos están enseñando? ¿Pero por qué? ¿Qué sería o quién sería el que hace falta para poderle dar el Espíritu Santo? Claro, pero ellos también. Pero todos los hombres necesitamos del Señor, del Espíritu Santo. Es que la iglesia depende. ¿Tú estás leyendo Reina Valera, Juani? No, esta nueva traducción. Mira Reina Valera lo clara que es. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no inspira, no tienen cómo hablar de Dios. Claro, es que... Súper claro el versículo. Ahora, cuando nosotros entendemos, Hebreos incluso nos viene a decir que nadie necesitará ser enseñado, sino que todos conoceremos a Dios. En el versículo, estoy hablando de Isaías 33, ¿sí? Porque en Isaías 33, la hermana Joana leía que todo será lleno de conocimiento, de justicia y sabiduría de Dios. Pero esto es únicamente por una relación con el Espíritu Santo. El problema de la iglesia es que muchas veces nosotros buscamos a alguien que nos convenza de creer en Jesús. Y el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. No es el hombre. Claro, el problema es que nuestra religiosidad nos han enseñado que solamente... En un tiempo que decía la iglesia católica colocó que solamente los sacerdotes podían leer la Biblia. E incluso estaba en latín. Y pues el vulgo, o sea, nosotros, no sabíamos latín. Y pues al no saber latín, es como si la Biblia estuviese únicamente en inglés. Entonces, ¿usted la puede leer? No, usted no sabe inglés. Bueno, puede haber personas que pueden saber inglés, pero en ese tiempo no. Realmente era una lengua exclusiva de la iglesia y tanto del clero como los reyes romanos, ¿sí? El latín. Por eso se quedaron dormidos. No, y el problema es que uno no entendía absolutamente nada. La homilía era dada en latín. Entonces y claro, la gente pensaba que porque hablar en latín era más espiritual, pero tampoco era así, porque el Espíritu Santo puede hablar en español, en francés, en portugués, en italiano, en cualquier idioma, porque para el Espíritu Santo no hay un idioma. Miren conmigo un momento el libro de Hechos, capítulo 2.
Dice así, versículo 7. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medios, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Fija, Pánfila, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo está borracho, eso es todo. ¿Quién estaba realmente hablando? El Espíritu Santo. Es que cuando habla el Espíritu Santo no tiene un idioma. El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla al corazón y a la mente del hombre. No necesita un interlocutor realmente. Es el Espíritu Santo que fluye como aguas de vida y llega hasta el corazón y discierne los pensamientos. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, no estamos recibiendo a un hombre. Nuestra fe no puede estar, ay, vamos a escuchar a este predicador porque este sí me convence. Bueno, si a usted no lo convence el Espíritu Santo, podría estar el mismo Jesús frente a usted y usted no sería convencido. O cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, ¿lo recibieron? No. ¿Por qué? Por eso, porque no tenía el Espíritu Santo. Vuelva conmigo un momento al Evangelio según Juan, capítulo 14. Vamos a entender de todo lo que estoy hablando. ¿En qué tiene que referencia esto de Isaías capítulo 33? Dice Juan 14, desde el 15. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y él estará otro abogado defensor, que estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la importancia entonces del Espíritu Santo? Mire, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo y no le conocen porque no conocen a quien trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos revela y nos permite a nosotros un acto que es imposible e incluso por nuestros propios ojos físicos hacer. ¿Qué? Ver a Jesús. Ahí dice, ver a Jesús. Porque el Espíritu Santo es quien revela a Jesús. No es el hombre. No es el hombre. Decir que es un hombre quien revela a Jesús sería blasfemar contra el Espíritu Santo. Y sabemos que esta es una blasfemia ¿qué? Imperdonable. Es decir, que es el Espíritu Santo quien revela únicamente a Jesucristo. No es el hombre. No es el hombre. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo puedo yo entonces recibir el Espíritu Santo? Ahí dice, sí, versículo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él estará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Claro, esta es la oración de quien el Señor Jesús ora para quien obedezca su palabra, reciba el Espíritu Santo.
Ese es el punto. Es decir, que si yo obedezco la palabra, el Espíritu Santo viene a morar en mí. La pregunta es, ¿conozco yo la palabra? ¿Cómo puedo obedecer algo que no conozco por mis propios medios? ¿De qué me habla la palabra? ¿A quién me revela la palabra? Para que yo tenga que obedecer la palabra. ¿Se acuerdan que dice que el Espíritu Santo la gente no lo busca? ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que puede dar el Espíritu Santo? Jesús. Es decir, que ¿a quién debemos buscar para que nos dé el Espíritu Santo? A Jesús. Si usted tiene a Jesús, tiene el Espíritu Santo. Si usted recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted comprende la palabra. Y si usted tiene el Espíritu Santo, Jesús se le revela. Esa es una relación, esa es la relación únicamente de Dios y su obra. Esta obra para nosotros es incomprensible. ¿Por qué? Por un principio fundamental, porque nos han dividido a Dios. Pensamos que es la obra de tres personas mostrando el uno al otro. No, porque Dios no está dividido. Dios uno solo es. Dios uno solo es. Y Él se revela a quien le busca. Él no se va a revelar a quien no le busca. Miren conmigo un momento, por favor, Éxodo capítulo 33. Versículo 12. Un día Moisés le dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Sí, es cierto que me miras con buenos ojos. Permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. ¿Quién camina con quien tiene la fe en Jesús? El Espíritu Santo, Él mismo, Él mismo. Es que Jesús es espíritu que se hace carne, pero no deja de ser espíritu. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Jesús es el logos de Dios. Jesús, para Dios manifestarse a los hombres, tomó forma de hombre. Pero esa forma manifiesta todo lo que es Dios. Miren conmigo un momento, Juan capítulo 10. Esta es la introducción de Isaías 33. Y vamos a mirar Juan capítulo 10, versículo primero, el 30. Dice así: el Padre y yo somos uno. Uno solo. El Padre y yo somos uno solo. En la representación iconográfica que la religión nos ha es dividir a Dios en tres personas. Pero mire cómo va en contra de la escritura. Y voy a leerlo en una versión católica. Esta versión es la Nácar Colonga, que es una de las versiones exclusiva del pueblo católico, incluso de la élite católica. No es de cualquiera. Es de la élite católica. Esta versión es de ellos. Voy a leerlo, lo que dice esta versión. Dice así: la he conservado
tal y como nos la regalaron, ¿cierto? Juan capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre somos una sola cosa. Más claro. Sí, pero si entendiésemos que es cuando habla de cosa, ay, perdón, cuando la había conservado como estaba. Cuando nosotros entendemos, está haciendo incluso más alusión que Dios es uno solo. Cuando habla de cosa, está hablando de un objeto o persona, también no solamente o elemento. Dios es espíritu. Entonces, cuando habla de cosa, se está refiriendo realmente al espíritu. Dios es uno solo, pero es que el que manifiesta a Dios es el Hijo. Nadie puede llegar, voy a volver a leer, ahora miremos ahí mismo, Juan capítulo 14. Allí se refiere a que es una misma esencia. Exacto, porque Dios es espíritu. Entonces, la esencia de Dios es manifestada por medio de ¿quién? No, de Jesús. Porque podríamos conocer la esencia de Dios desde nuestra naturaleza carnal. Es imposible. Necesitamos el Espíritu Santo. Pero es uno solo. No son tres. Porque Dios uno solo es. Dios uno solo es. Hablar de la tripartición de Dios, yo no lo veo así, sencillo. Dios uno solo es. No podemos ni agregar ni quitar. Porque es que nosotros tratamos de comprender a Dios desde nuestra óptica, nuestra inteligencia, pero es que el Señor se revela por medio de su Espíritu Santo. Si usted no puede ver a Jesús por medio del Espíritu Santo, le voy a sugerir una cosa. Ore con mucho fervor y pida al Espíritu Santo para que usted pueda verlo. Por esto, Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces, ¿qué hacemos con los santos? ¿Qué hacemos con las imágenes? ¿Qué hacemos con las vírgenes? ¿Qué hacemos con las religiones? ¿Qué hacemos con la religión? E incluyendo la religión cristiana o la cristiandad. ¿Qué hacemos con eso? Nada. No nos sirve. Porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, habíamos estudiado en Isaías capítulo 32 la revelación de quién era Jesús. Jesús como el Rey. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió para gobernar los cielos y la tierra. Nosotros no elegimos a Dios. Hay un solo Dios verdadero. Pero ¿cómo sabemos que ese Dios es verdadero? Porque fue puesto para gobernar los cielos y la tierra. Nosotros no elegimos la religión. Perdón, nosotros elegimos la religión. Nosotros podríamos elegir hoy ser musulmanes, podemos elegir ser cristianos, podemos elegir ser católicos, podemos elegir ser budistas. Pero no podemos elegir a Dios. Dios nos elige y Dios eligió a la humanidad para revelarse. Y no a todos, sino a quien Él quiere. ¿Y por qué no a todos, sino a quien Él quiere? Los que cumplen sus ¿Y cuáles son sus mandamientos? amarnos sobre todas las cosas de nuestros hermanos. Entonces, quien deja su vida atrás
por buscar amar a Jesús, Él se le revela. ¿Sí ven que ahí hay una comunión? Ahí hay una relación. El que aborrece su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por seguirme o por buscarme a mí, la hallará. Es que el Señor Jesús se revela a quien le busca. Él no elige a una persona en particular, porque Él está ahí. Él siempre está ahí. El problema es, ¿le buscamos? No. ¿Le conocemos? No. ¿Por qué? Porque no le amamos y porque no buscamos su palabra. Y no queremos que su palabra se obedezca a nosotros por nuestro propio pecado. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque amaban más su pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos apartamos de Jesús por nuestro pecado, no le podemos buscar. Yo no le puedo convencer a usted de pecado por cuanto no cree en Jesús. Es que, ¿qué es lo que realmente evidencia que una persona no cree en Jesús? El pecado. Porque quien cree en Jesús, el Señor lo libra del pecado. Yo no puedo ser libre del pecado por mí mismo. Porque quien nos liberta es el Espíritu Santo y nos da el entendimiento de quién es Jesús, quien pagó por mis pecados, y yo recibo el perdón para poder ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Voy a dejar de divagar la entrada y vamos de una vez al punto. Isaías capítulo 33 dice lo siguiente. Es que cuando leamos vamos a entender. Cuando leamos vamos a entender. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar todas las ideas y la idea es que la unifiquemos en el conocimiento de la palabra. Dice, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad. Bien, que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Hay un principio fundamental. La iglesia añora y espera un momento de tribulación, o la iglesia evita un momento de tribulación. Pero es que nosotros en este mundo somos atribulados. El Señor Jesús antes de irse dijo, en el mundo tendrán aflicción o tendrán tribulación. Y ese es un principio por el cual nosotros hemos de entender todo el tiempo que el Señor está trabajando, aunque no lo vemos. Es más cierto que incluso las cosas que vemos. El problema de la fe no es que sea una fe ciega, porque la fe no es ciega. La fe tiene que ser algo coherente y consecuente con nuestras vidas. Y nosotros preguntamos, entonces, ¿por qué somos atribulados? Para que entendamos un principio, que este reino no es nuestro reino, que esta ciudadanía no es nuestra ciudadanía y que este mundo no es nuestra morada. El problema es que Satanás conoce el corazón del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás conoce el corazón del hombre? Pero desde el principio, Adán y Eva no eran hijos de él. ¿Por qué Satanás conoce el corazón del hombre? Porque así como Satanás es padre de mentira, en nuestro corazón hay mentira. Entonces, ¿qué es la mentira? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la mentira? Satanás. No. La ausencia de la verdad. La ausencia de la verdad.
¿quién es la verdad? Jesús. Entonces, ¿qué es la mentira? La ausencia de Cristo. La ausencia de Jesús. ¿Y el hombre guardó la palabra? No, porque leíamos que Juan decía, si guardas si guardas mis mandamientos, yo oraré al Padre y Él enviará al abogado defensor o al Espíritu Santo que estará para siempre con ustedes. Pero en el momento que nosotros dejamos de guardar la palabra, ya nos volvimos a la par de Satanás. Y conoció la debilidad. Él sabe la debilidad del hombre, pero el corazón del hombre es igual al corazón de Satanás. Conoce más la debilidad de la mujer. No, porque es que él conoce el corazón, dice la palabra, ciertamente el hombre es carne y no contenderá mi espíritu contra él. ¿Qué quiere decir él? ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano, cuando hablo del ser humano, hombre y mujer, somos propensos al pecado. No necesitamos ayudas. Realmente solos nos condenamos. Simplemente Satanás, ¿qué es? El tentador. Pero él tenta no con el pecado, sino utiliza el pecado del corazón del hombre para llevarnos hacia él. Él sabía que el hombre no estaba terminado. Es que el hombre aún es imperfecto. Si usted se cree perfecto, déjeme decirle, usted está en construcción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su alma, hasta que Cristo no sea formado en usted, hasta ese momento, usted no va a ser perfecto. Miren conmigo un momento, Gálatas capítulo 4. Versículo 19. Sí, Gálatas 4, 19. ¿Lo tenemos? Dice, oh, hijos míos, queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Hasta cuándo nosotros seremos perfeccionados? Claro, Jesús es el que la empezó y él la terminó. Pero Satanás sabía que nosotros todavía no estábamos perfectos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no somos perfectos? Por dos circunstancias. La primera es por la debilidad de la carne. Mientras que estemos en la carne, seremos imperfectos. Ahora, y adicional a esto, por el propio corazón del hombre. Porque el corazón del hombre siempre va a desear las cosas de la carne, nunca las cosas de Dios. Entonces, al el corazón del hombre desear las cosas de la carne y no las cosas de Dios, Satanás conoce y tenta al hombre con las cosas de la carne. Cuando usted cede a las cosas de la carne, usted está cediendo tanto a su naturaleza como a la naturaleza de Satanás. Es la misma naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? De pecado. ¿Por qué? Porque no se somete a la palabra que es espíritu, no se somete a Jesús, no se somete al Espíritu Santo, sino que usted somete su vida a sus propios pensamientos, anhelos y deseos. O sentimientos. Créame que sus sentimientos no son conforme al Señor. Usted pensará, sí, 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 pero la palabra dice, no, no, no. ¿A quién le creemos? ¿A usted o a la palabra? ¿A quién le creemos? Dice la palabra que a todo hombre le parece que sus caminos son rectos, pero estos caminos son de muerte. Entonces, no se deje llevar por sus sentimientos, no se deje llevar por sus emociones, no se deje llevar por su razón, déjense llevar por la palabra.
Porque cuando usted se deja llevar por la palabra, es el mismo Espíritu quien inspiró la palabra de Dios, quien lo está guiando a usted por el camino del Señor. Satanás conoce eso. Y al conocer eso, él cumplió lo que en Isaías 33 dice. Mire lo que dice. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces de lealtad bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de sacar, serás tú sacado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. ¿De quién está hablando realmente? De este, del que estamos hablando, que está cumplido. Mira un momento conmigo en Juan capítulo 10, versículo 10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y abundante. El propósito del ladrón es matar, robar y destruir. Es un ladrón. ¿Qué roba él? Lo que Jesús nos quiere dar: la vida. Entiende que cuando nosotros seguimos nuestros propios deseos, ambiciones y pensamientos, estamos entregando nuestra alma al ladrón, al saqueador. Cuando usted vive para usted mismo, usted está cediendo su alma no a los deseos del mundo, sino a Satanás, porque él es quien usurpó el mundo. Tanto los seres humanos como la misma creación han sido saqueados, robados. No le pertenecen. No le pertenecen. Su alma, desde el principio, no le pertenecía al diablo. En los seres humanos no le pertenecíamos desde el principio a Satanás. Porque fuimos dados ¿a quién? Miremos un momento, Salmo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Tan solo pídemelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. ¿De quién éramos? De Jesús. De Jesús. ¿De quién era la tierra? De Jesús. De Jesús. ¿Por qué? ¿De quién? No sé. El Señor no lo había heredado, porque el Señor quiere compartir su gloria por medio de la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Querer compartir lo que únicamente le pertenecía a Él. Pero el Hijo lo pidió. Pídemelo y te daré por posesión tuya todas las naciones del mundo. Una nación no es el continente, México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, no. Es cada alma, no, cada alma es una nación. Y el Señor está diciendo, pídeme por herencia las naciones. Mire conmigo en Hebreos capítulo 2. Tres. 13. Sí. También dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. ¿Ven? ¿A quién le pertenecemos nosotros? A Dios. Pero por el pecado nosotros nos entregamos ¿a quién? Por el pecado. Entonces cuando usted peca, ¿a quién se está entregando? A Satanás. Usted está eligiendo entre la vida y la muerte. Pero cuando usted escoge por el pecado, está escogiendo a Satanás como su padre. Lo importante es que usted lo sepa para que cuando usted elija, no sea engañado por su propio corazón de pecado, sino que
elija conforme a la palabra de Dios. No elija conforme ni siquiera a los estamentos de este mundo. Hace un tiempo, la homosexualidad era pecado. En el mundo, ¿no? Estoy hablando del mundo, porque siempre para Dios la homosexualidad ha sido pecado. Y era reprochable por los hombres. Y era condenable. Y podría ser pena de muerte. En Inglaterra daba pena de muerte la homosexualidad. Pero usted ahora puede caminar libre, siendo homosexual en Inglaterra, y nunca nadie le va a decir nada. Entonces, ¿puede regirse bajo las leyes de los hombres? ¿No? Hace un tiempo el aborto también era condenable. Ahora en muchas naciones avalan el aborto. La eutanasia es La eutanasia es darle el derecho a una persona para que me quite la vida. Es un suicidio obligado. ¿De quién es la vida? Claro, en un pensamiento, cuando nosotros decimos es que usted no es open mind, no es de mente abierta, usted es muy cegado. No, es que yo no puedo ser abierto a los pensamientos y a los deseos del mundo. ¿Por qué? Porque si yo me someto a los deseos y pensamientos del mundo, niego los pensamientos y los deseos de Dios. Algo debemos elegir, ¿no? La iglesia se supone, entre comillas, que es la rectora de buscar que la palabra de Dios se cumpla primero en nuestras vidas. Pero la iglesia ya está comulgando con los deseos del mundo. Y entonces al hacer esto se vuelve lo que Apocalipsis dice, una prostituta, una ramera, que adultera con los reyes de este mundo. Porque se entrega y cede a todo lo que el mundo le imponga. Entonces, ¿en dónde está precisamente el criterio, la enseñanza y la vida de Jesús en la iglesia? ¿Está el Espíritu Santo? No, porque si no guardamos la palabra no está el Espíritu Santo. Si no guardamos la palabra no está Jesús. Y si no guardamos la palabra y el Espíritu Santo no hay vida. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados conforme. Cuando dice conforme, ahora es que somos a la misma imagen y semejanza de Satanás, al príncipe de la potestad del aire. Por eso es que la iglesia no puede avalar lo que los decretos de los hombres colocan como ley. ¿A dónde queda la vacuna? En el deseo del hombre por perseverar su vida. Y entonces hay que hacerle caso al resto de la humanidad que piensa que es una obligación vacunarse. No. Quien piensa así, es porque se está doblando ante los reyes de este mundo. ¿Por qué? Porque uno, a mí no me van a meter los dedos en la boca diciéndome que algo me puede salvar la vida. Cuando el único que me puede salvar la vida es Dios. Yo podría hoy tener 50,000 vacunas y me puedo morir de cáncer. Sí. No, es que para morirse. Para morirse, Lo que falta es vivir. exacto. Entonces, ¿por qué? Porque la carne va a pelear por mantener la vida de la carne. Pero la vida de la carne es como la flor que pasa y se marchita. Esa es la vida de la carne. Pero la vida eterna que Jesús nos está ofreciendo nunca acaba. Entonces, como Satanás conoce eso, siempre manipula a todos los hombres, siempre manipula a todos los gobiernos, siempre manipula el corazón del hombre para que dejemos a un lado la palabra de Dios y sigamos los deseos del hombre. ¿Y qué es lo que más desea el hombre? Vivir en la carne para satisfacer los deseos. Ay, sí, es que hoy conocí el mar y todas las playas y caminábamos así y caminando por la arena con los pies descalzos, viendo la puesta del sol. ¡Qué romántico! Pues ese mundo se va a acabar. Eso que usted tanto ama en su corazón se terminó. Con su muerte se acaba todo. Con su muerte
Se acaban las relaciones. Ya no voy a ser tu esposo cuando esté muerto. Y entonces, ¿de qué me sirve? Ese romanticismo y esa estupidez del corazón que nos hace pensar que lo sublime está en el corazón del hombre cuando lo eterno y lo sublime está en Cristo Jesús y en una comunión con el Espíritu Santo. Y ahora Petro dijo que No, a mí Petro, ni Uribe, ni nadie. Pueden decir lo que todas sea. las iglesias. Pueden, mejor que lo haga, que lo haga, que lo haga. Nosotros tenemos una reunión familiar. ¿Quién nos puede intervenir aquí en nuestra casa? ¿Se está manejando plata, recursos? Pues No. igual es que la persecución vendrá a la iglesia, suba quien suba al gobierno. Claro, a mí O eso sea aquí en Colombia o sea en otros países la persecución va a llegar. Ya está. ya está. Y el verdadero cristiano tiene que asumir de que va a llegar y tiene que vivirla. Partamos por un principio. Si ni siquiera nos congregamos, porque con la primera nos apartaron. A mí me dio mucha rabia conmigo mismo. Yo caí en esta misma trampa. ¿Pero por qué? Por ignorancia. Por ignorancia de lo que Dios quiere, pero sí sabían muy bien lo que mi carne quería. No le preguntamos al Señor. No le preguntamos al Señor. ¿Qué? Si podríamos o no conseguir congregarnos. Sí. No lo preguntamos. Y eso fue un pecado. ¿Y cuándo nos costó arrepentirnos de eso? Duro. Duro. Y hasta ahora estamos como empezando otra vez. No avanzamos, pero muchas iglesias Todavía no. ¿no? Y muchas iglesias se acabaron por el temor. Porque el miedo, y Satanás conoce eso, el temor a la muerte. El temor a la muerte. El temor a la muerte. Pero como Satanás conoce eso, él es un saqueador. Él roba, mata y destruye. Destruye su fe. Destruye todo lo que usted ha construido. Mire, en un día, en un momento, en una fracción de segundo, todo lo que usted ha construido en Cristo Jesús, Satanás lo destruye así. Por eso el Señor dijo, el ladrón vino para matar, robar y destruir. Él viene, lo que dice Isaías capítulo 33, ¡ay de ti que saqueaste y nunca fuiste saqueado! Que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú sacado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. ¿En dónde está Satanás? Él es el príncipe. El infierno no se ha estrenado. Él no está en el infierno. Él está en este mundo porque Él es quien gobierna este mundo. Y gobierna este mundo con sus leyes. Son las leyes de este rey a las que estamos sometidos nosotros. No. Cuando no teníamos oportunidad, estábamos sometidos a las leyes básicas de este mundo. Porque no podíamos vivir para otra cosa sino para agradar la carne, las emociones, el sentimentalismo humano, y no teníamos al Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. ¿Qué es el amor? ¿Usted ha conocido realmente el amor de Dios? No, yo conozco el amor de Dios cuando veo una flor salir, cuando me escriben una carta de amor y me dicen palabras sublimes, o recitan a mi alma poemas de vida y de tranquilidad y de paz. Pero el Señor dijo, paz no tendrán. Por eso la palabra se le refiere a los hipócritas. ¿Sabe por qué somos hipócritas? Porque buscamos lo nuestro y decimos que estamos con Dios. Y no estamos buscando la relación plena con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se opone al espíritu del mundo. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con el espíritu del mundo.
¿Quiere conocer cómo actúa el espíritu del mundo? Miren, está en Efesios capítulo 2. Siempre ese versículo es que es supremamente importante para conocer esta diferencia. Efesios capítulo 2. Y le voy a pedir favor a mi mamá que lo lea. Entonces, Efesios 2, desde el versículo 1. Yo te digo hasta 4. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de iras, lo mismo que los demás. Hasta ahí. Sí, ese romanticismo no es de Dios. ¿Usted quiere amar a una persona? Llévelo al único que le puede dar la vida eterna. Eso es el verdadero amor. Y entonces, ¿para qué Dios nos dio el corazón si no fue para amar? ¿Amar a quién? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Si usted está en Jesús, Se ama. ama a Dios y ama al prójimo. Porque todo lo que recibe es de Dios y todo lo que da es de Dios, no es del mundo. No es del mundo. Esa es la diferencia entre ser uno religioso y ser un creyente. Por eso en Isaías 33 dice así, versículo 2, oh Señor, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. ¿Cómo está un creyente en este mundo? Esperando en el Señor y lo está esperando atribulado. ¿Qué quiere decir eso? Que es que a nosotros el mundo no lo sabe. Se lo voy a traducir más fácil. A nosotros el mundo y todas las cosas del mundo no nos llenan. Ni nos llenan ni nos van a que- nada, para es- beber en nada. Es que el predicador lo dice. Este mundo es vanidad. ¿Usted se ha comido un huevo sin sal? ¿Qué sabe? A huevo, pero sí, no sabe. O sea, realmente no es que sea malo, es bueno. Pero estoy diciendo, haciendo la referencia en que no tenemos sabor. No le hallamos el mismo gusto. Exacto. No como antes. Al mundo. Ya las cosas del mundo, Ya ya, Está pensando. sí, como que no me estoy pero no estoy, soy pero no soy, tengo pero realmente no tengo nada. Sí, Es porque una ambigüedad. y incluso cuando se supone que lo puedo tener todo, Estás ansiando, ¿no? no, cuando se supone que lo tengo todo, no me lleno y como que ¿Qué entonces, es lo que quiero? No Sí. me hallo. mire, Ya, además, pensan que ya- cuando usted es abstraído por Dios, cuando su mente vuelve al lugar original donde nunca tuvo que haber salido, cuando su corazón vuelve, porque es que nosotros, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Volver a Dios. Entonces, si el arrepentimiento era volver a Dios, es porque la humanidad una vez estuvo allá. Nosotros conocemos el bien y el mal. ¿Por qué no volvemos al bien? ¿Por qué no volvemos al bien? ¿Por qué no volvemos a esa relación y a esa comunión viva con el Señor Jesús? Claro, el mundo nos está ofreciendo, pero miremos lo que realmente si el mundo lo que ofrece permanece para siempre. ¿Las relaciones permanecen para siempre? No, no, se terminan. No son duraderas. Nada es eterno. Yo siempre hago esa comparación. Es como cuando mis amigos fuman bazuco.
La llamita. caen otra vez. Es como el placer sexual. Todo es así. Todo es así. Es momentáneo. Pero lo que nos está ofreciendo el Señor Jesús es eterno. Volvamos al que de una vez fuimos. Volvamos nuestro corazón al Señor. ¿Usted sabía que esa es la predicación de Jesús? Arrepentíos y volver a Dios. Arrepentíos. Es decir, deje esta manera de pensar, deje esta manera de sentir, deje esta manera de vivir. Vuelva a Dios. Empieza a pensar por medio de la palabra. Empieza a sentir conforme a la palabra. Y empiece a vivir conforme a la palabra. Porque aquí, ahí, en este lado, está el Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver si de pronto yo elijo este mundo? Bueno, el problema es que este mundo va a pasar. Y usted pasa por él. Es más, No tiene la oportunidad de conocerlo. claro, ¿para qué? Para que seamos salvos. Este mundo que está gobernado por Satanás, con todo lo que hay en el universo, va a pasar por fuego y no va a quedar absolutamente nada. Así que si el Señor nos está pidiendo que volvamos a Él, es porque no quiere que seamos condenados en la condenación de Satanás. Ya habíamos hablado incluso en capítulos anteriores sobre la condenación de Satanás. Y vuelve a hacer referencia. Porque el Satanás va a ser arrojado. Mire conmigo un momento Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, y por todos los extremos de la tierra las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena en la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Claro, mire, para los que tienen el concepto de Satanás con un trinche en la paila del infierno, está completamente errado. Porque es que cuando venga el Señor, lo va a echar en una prisión donde no puede salir a engañar, porque por ahora está otra vez suelto aquí, pero cuando venga el Señor, lo meterá en esa cárcel y allí estará 1000 años. No sé, yo puedo decir 1000 años, tiempo hombre, no sé, porque para el Señor un año puede ser 1000. No podemos hablar de un tiempo determinado. Sería como presuntuoso, ¿cierto? Lo que sí puedo decir es que en algún momento va a haber condenación para él y todos sus hijos. ¿Quiénes son sus secuaces? Yo no, gracias, paso. Los que no creen. El problema es eso, es los que han querido seguir viviendo en sus emocionalismos, en sus sentimentalismos, en sus pensamientos, conforme al deseo del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Fuimos hijos? Sí, ahí lo dice, pero ahora somos de desobediencia. Entonces, cuando volvamos de aquí, volvamos a Jesús, es porque vamos a ser sus hijos, pero hay un principio, porque obedecemos su palabra. Si aquí desobedecemos, aquí obedecemos. Entonces, Isaías nos está revelando este principio espiritual. Dice, pongamos desde el 1, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, pero bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, será contra ti. Se hará contra ti. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado.
tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Mire, hay un principio fundamental para ir ya terminando. Empezamos y vamos a llegar solamente a los versículos. Pero lo más importante es comprender. Miremos Juan capítulo 10. Mientras que llegue el Señor, hay tiempo. Y después Ya para qué. después ya no. ¿A qué vas? Si no nos preparamos acá ya ¿A qué vas? Pues es que en el reino del cielo vamos a estar estudiando con él todo el tiempo. Ya no va a haber un predicador. Ya me voy a poder yo a sentar y escucharlo. ¿Y cuánto añoró eso? Ser un culto eterno. Por eso la gente que no rinde culto, Un culto eterno. Que allá la Biblia va a ser predicada. Será Será alabanza para el Señor día y noche. pero él será el Señor, ¿no? Todo el tiempo lo vamos a conocer. ¿Y saben qué vamos a estar? Para que no se nos olvide, vamos a estar amándonos los unos a los otros por la eternidad. Entonces, si usted no puede recibir a su hermano realmente y amarlo, pues tampoco el cielo es para usted, porque allá va a estar por la eternidad con él. Sí, lógico que No puedo salir de cielo. Exacto. Dice Juan capítulo 10. Volvamos a Juan capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle vida plena y abundante. Plena. Es que no está hablando de algo, no está hablando de un poquito, está hablando de plenitud. Y cuando habla de plenitud es que no le falta nada. Es que en Jesús no nos falta nada. Por eso es que nos sentimos tan atribulados en esta tierra, porque sabemos que todavía no estamos con Jesús, nos sentimos incompletos, nos sentimos imperfectos, nos sentimos pecadores, nos sentimos a veces malos, a veces sentimos que no podemos satisfacer las necesidades prioritarias a nuestra alma en Cristo Jesús. ¿Usted no siente en su corazón que a veces, por más que usted haga, no agrada al Señor? Por eso, porque todavía no está en la plenitud. Hasta cuando estemos con Él, como lo dice en 2 Corintios 5, hasta cuando ya hayamos dejado esta carpa terrenal, ya, mientras que esté aquí, Vacío. siempre va a haber vacío, siempre va a haber. Y lo buscamos en llenar con las cosas de aquí. Entonces, ¿qué hace? Cuando estamos sacando de aquí, Satanás está ahí feliz dándonos, proveyéndonos. Ay, mire, para que reciba la gloria del mundo, los aplausos de la humanidad. Pero ¿en dónde está realmente la plenitud en Cristo aquí? No hay. Dice, 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida por poderlas tomar. Escuche este versículo. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poderla tomar de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre, porque Él puso su vida por nosotros, para podernos tomar de nuevo
y llevarnos otra vez a la presencia del Padre. El permanecer en esta prisión es negar por completo el sacrificio que Jesús hizo por rescatarnos a nosotros, sus ovejas, porque desde el principio fuimos de él. Siga conmigo. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como a alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos a los ciegos? Ya era el invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo del Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Cristo, el Mesías, dísmelo sin rodeo. Jesús les contestó, yo ya les dije, ustedes no me creen. La prueba es que es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas de la mano del Padre. El Padre y yo, uno solo somos. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que dice el versículo 30, el versículo 2. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Que también es para nosotros los gentiles esta salvación. Y la salvación está dada por Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre nos entregó al Hijo. Y nos entregó al Hijo para rescatarnos de este mundo. Y cuando estamos en las manos del Hijo, estamos en las manos del Padre. Y nadie nos puede sacar de allí. Ya, si nosotros salimos, es por voluntad propia. Por eso nosotros no somos de los que retroceden. No vamos a volver acá. Aunque el mundo y sus deseos nos esté ofreciendo siempre volver acá, no por una llamada, no por una oferta laboral, no por la plata que nos ofrezcan, nos podemos retroceder. No por el gozo de un mundo pasajero, no por un momento de felicidad, no por un momento de placer, no por un momento de éxtasis. Podemos cambiar la vida eterna. Ya no podemos salir, ya no nos arrebatan. Aquí, miren que en 2 versículos hay 2 verdades supremamente importantes que como creyentes debemos conocer. La primera es que sí, Satanás nos engañó y nos llevó a su presencia por el propio pecado del hombre. Y fuimos saqueados. Pero le pertenecíamos a Dios. ¿Qué hizo el Señor? Vino y puso su vida para que nosotros volviéramos a Él. Él ya nos tiene en la palma de su mano, en su brazo fuerte, cumpliendo lo que dice así. Tu brazo de ellos en la mano. De ellos en la mañana. En la mañana. Tu brazo de ellos en la mañana. Ya el Señor no nos suelta de allí. Ya no nos suelta de allí. Ahora es que debemos volver al Señor y volver a participar de su gloria, porque solamente en Jesús está nuestra vida. Solamente en Jesús está nuestra redención. Solamente en Jesús está todo lo que nosotros queremos y lo que necesitamos. El mundo nunca nos va a ofrecer otra cosa mejor. Si usted elige otra cosa, si usted elige volver atrás, es porque puede decir, prefiero esta vida y olvidarme del Señor. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, nosotros, Señor Jesús, estamos delante de ti. Prestos, Señor. Prestos, Padre.
La carne es débil, Señor, pero el espíritu está dispuesto. Sabemos, Señor, que el espíritu de estupor, de todo lo que pone este mundo, Señor, cega nuestro entendimiento. No quiere que recibamos la palabra, Señor. Pero oramos para que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Que nos permita, Señor, seguir y permanecer. Porque tú dijiste, el que permanece hasta el fin, este será salvo. No es un momento, Señor. No es un domingo, no es solo un día, es toda la vida. Ahora te pertenecemos a ti, Señor. Y si somos pertenencia tuya, Señor, es porque hemos decidido también, Señor, con nuestras vidas, glorificar eso. Si te pertenecemos a ti es porque tú eres un Dios celoso. No podemos poner la mirada en las cosas del mundo. No podemos poner la mirada en las emociones, en los sentimientos, en los razonamientos, en los pensamientos del mundo, Señor. Hemos de apartar nuestro corazón de esto y volver nuestro corazón a guardar tu palabra, Señor. A que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo el que nos fortalece, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que está y camina con nosotros por siempre y para siempre. Amén. Muchas gracias.